Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santa María de Ferreira, ayuda nuestra fe. Abre nuestro oído a la palabra para que reconozcamos la voz de Dios y su llamada. Aviva en nosotros el deseo de seguir sus pasos, saliendo de nuestra tierra y confiando en su promesa. Ayúdanos a dejarnos tocar por su amor para que podamos tocarlo en la fe. Ayúdanos a fiarnos plenamente de Él, a creer en su amor, sobre todo en los momentos de tribulación y de cruz, cuando nuestra fe es llamada a crecer y a madurar. Siembra en nuestra fe la alegría del resucitado. Recuérdanos que quien cree no está nunca solo. Enséñanos a mirar con los ojos de Jesús para que Él sea luz en nuestro camino y que esta luz de la fe crezca continuamente en nosotros hasta que llegue el día sin ocaso, que es el mismo Cristo, tu Hijo, nuestro Señor. Bien, pues entonces vamos a ver la liturgia del domingo 14 del tiempo ordinario, que es el próximo 7 de julio. Vamos a ver al profeta Ezequiel 2 del 2 al 5, el Salmo responsorial, que es el Salmo 122, los 4 primeros versos, la segunda lectura, que es segunda de Corintios 12 del 7 al 10, y como siempre en el ciclo B, que seguimos a Marcos, pues en el Evangelio Marcos 6 del 1 al 6. Es justo el episodio que va después de la curación de la hemorroísa y de la resurrección del hijo de la hija de Jairo. Siempre que empezamos la lección divina, esta lección divina que comparto con vosotros, así en voz alta, para que también se vaya quedando la forma de hacer la lección divina en la práctica, siempre marcamos un hilo conductor. Digamos que es como el tema base sobre el que va a girar toda la liturgia este domingo. Hay varios, pero yo creo que el hilo conductor sería ser profetas, el profeta. Otros autores dirían las dificultades de ser profeta, pero al fondo es esta identidad. ¿Quién es el profeta? Todos sabemos que somos por el bautismo sacerdotes, profetas y reyes. Y esta, digamos, es la síntesis de nuestra identidad como bautizados. Y hemos de ir desarrollando cada uno de estos aspectos a lo largo de todo el camino y la vida de fe que vamos a ir cultivando en los años que Dios nos dé de vida, ¿eh? Por eso, antes de ir a las lecturas concretas del domingo, vamos a ver qué significa en la Biblia profeta, esta palabra profeta. Importantísima, una de las palabras claves dentro del vocabulario bíblico. En Israel, dice Rabás, el profeta es aquel que recibe una palabra directamente de Dios para iluminar al mundo. Siempre, en el siglo que sea cuando sea, siempre es un mundo enmudecido en su miseria, donde el hombre sin luz y como abandonado a sí mismo, a sus propias fuerzas, camina como descarriado en este rincón del universo que llamamos Tierra.
Pero aunque estemos en este rincón, mm, parece como abandonados de todos, el hombre descarriado, a veces confuso, desorientado. Siempre, en todas las generaciones, hay profetas, hay personas que llevan directamente de Dios esta palabra que han recibido a todos los hombres. Podemos decir, dice Rabasi, en este sentido, que el profeta es el mensajero de Dios. Así que lo primero, recibe una palabra de Dios. Segundo, mensajero de Dios que recibe oráculos del Señor. Por eso San Agustín, en este sentido, dirá que el profeta es el anunciador de las palabras de Dios a los hombres. Ahora, si atendemos al vocabulario hebreo, profeta, Naví, tal cual suena, con B, Naví, que significa profeta, es aquella persona que es elegida y llamada por Dios para una misión para la cual Dios mismo le va a dar la gracia. Porque casi siempre el elegido se siente pequeño, imposible de realizar, incapaz de realizar esa misión. Es esto Isaías que inmediatamente dice, aquí estoy, mándame. Todos los demás profetas han forcejeado, han sido llamados por Dios y ha habido primero un decir ¿y cómo va a ser esto y cómo lo voy a hacer? En la Biblia a veces también se usa la expresión para hablar del profeta hombre de Dios. Is Elohim, hombre de Dios. Por ejemplo, en todo el ciclo de Elías y Eliseo se va a hablar mucho más que de profeta de hombre de Dios, pero tiene el mismo significado. Es un hombre que ha recibido directamente de Dios su palabra para entregarla. Este término hebreo, Naví, la tradujo la 70, que es la traducción griega de la Biblia hebrea, con el vocablo griego profetés. De ahí viene nuestro profeta. Profetés está derivado de una raíz verbal femí, que significa hablar, y de un preverbio pro, que significan tres cosas: en lugar de, delante de y antes de. Por tanto, según esta raíz griega, el profeta es el que anuncia palabras de Dios, habla en nombre de Dios, en su lugar y delante del pueblo, como uno más que va caminando con la comunidad. Todo esto me paro un poquitín porque enseguida vamos a pasar a las lecturas del domingo. Nos va a ayudar muchísimo a entender la situación que vive Jesús. En la Biblia, el modelo de este profeta es Aarón, en relación con Moisés, tal como le dijo Dios a Aarón, perdón, a Moisés: Aarón será tu boca, tú serás su Dios, y Aarón tu hermano será tu profeta. Es en Éxodo 4:16 y también en Éxodo 7:1. Según la mayoría de los estudiosos, los profetas tienen al menos estas dos características que voy a decir. Una es el hombre del presente, en cuanto que
está implicado en los sufrimientos que vive su pueblo. Es decir, no es un hombre que está en la montaña aparte del resto y el resto del pueblo está viviendo en la batalla de la vida, sino que es un hombre que está presente en medio de sus hermanos, que vive con ellos. Son portavoces divinos a un pueblo que vive una vicisitud histórica bien esbozada y concreta, la cual ellos comparten. Por ejemplo, Ezequiel, que es la primera lectura que vamos a ver a continuación, vive el exilio con todo el pueblo y se dirige a ellos desde esta situación. No es que habla a un pueblo que está exiliado, pero él no está, sino que él participa. La voz del profeta, por eso, revela una presencia de Dios en los acontecimientos de la historia. Es como si dijéramos el profeta va a decir continuamente, a golpear en la memoria del pueblo que Dios está en medio del exilio, en medio de esta adversidad, que Dios está aquí. Y recuerda que la historia no es una mera facticidad, o sea, un acontecimiento detrás de otro como una ruleta. Y a quien le toque la buena suerte bien y a quien le toque la mala suerte mal. Como si no supiéramos a qué viene todo esto que estamos viviendo. El profeta siempre va a decir, hay uno que nos ha colocado en esta tierra, hay uno que nos ha enviado a hacer algo en esta tierra y tras la muerte hay una vida. Y la segunda característica del profeta es que es un hombre público. Así que es el hombre del presente y la segunda es un hombre público. Proclama los oráculos del Señor delante del pueblo, en la comunidad, delante de los reyes, delante de los gobernadores, etcétera. Y habla para conducir a la conversión. Es decir, no solamente habla para echar en cara lo que los reyes y gobernadores están haciendo, o lo que el pueblo, la idolatría que el pueblo está viviendo, sino que hablan con la misión de conducir a la conversión. Por eso captan y comunican el sentido último de la historia presente, pero la abren a la esperanza del futuro. Estamos ahora en el exilio, pero Dios actuará y salvará al pueblo de la misma manera que lo salvó, pues cuando salió de Egipto, etcétera. Es decir, de la misma manera que actuó en el pasado. Así que unen presente, futuro, pasado, lo hilan todo y señalan la meta hacia la que Dios quiere conducir. Y para conducir a la conversión, ellos consuelan, levantan, salvan, aunque también hieren para sanar y hacen caminar hacia una comunión plena con Dios, en una alianza nueva, siempre en una renovación continua de la alianza. Bueno, pues esto ahí, hasta ahí el término profeta, para que vayamos también familiarizándonos con las palabras del Antiguo Testamento y del Nuevo. Y pasamos entonces a la liturgia de este domingo, en el que se comienza en la primera lectura con el profeta Ezequiel. Ya hemos dicho antes, Ezequiel 2, del 2 al 5, son los primeros versos del capítulo 2. Este profeta va a profetizar en Palestina hasta la deportación a Babilonia en el año 587 antes de Cristo.
y después se va a unir cuando ya es destruida Jerusalén y son llevados a Babilonia exiliados. Él se va a unir a los cautivos en Babilonia y sigue llevando las palabras de Dios a los exiliados. Ezequiel, por eso es un signo visible de que Dios no ha abandonado a su pueblo en el exilio, sino que están en el exilio por su idolatría, pero Dios, atento a las necesidades de su pueblo, le envía un profeta. Ezequiel es un sacerdote y él está pues muy marcado por la importancia del templo y la fidelidad a la celebración de los sábados. Por eso él, cuando habla de la infidelidad de Israel, cuando habla del pecado de Israel, él dice expresiones muy propias del templo y de la liturgia del sábado. Por ejemplo, dicen, han profanado los sábados, por eso Dios los ha llevado al exilio. Porque en el fondo, para Ezequiel, la infidelidad al culto exterior, manifiesta la infidelidad en el corazón. En esta ocasión estamos en el capítulo segundo, donde se nos narra la visión del libro eh, que Dios va a dar a comer a Ezequiel, la experiencia que Ezequiel tiene de comer este libro que Dios le da. Y dice Ezequiel que la mano de Dios se posó sobre él. Siempre la mano, recordad, en la escritura es la expresión del poder creador y salvador de Dios. Así que la mano de Dios, su poder creador y su poder salvador, se posó sobre él, le invadió el Espíritu de Dios y se puso en pie, que es la postura más corriente para orar de un hebreo. Así como para nosotros quizás para orar la postura más popular es ponerse de rodillas, para un hebreo es ponerse en pie, levantar las manos hacia el santuario en pie, es la postura más corriente y cotidiana. Luego hay algunas posturas especiales para una súplica más intensa, como es pues inclinándose de rodillas o postrado, pero eso es para ocasiones, por ejemplo, podemos ver el momento de Getsemaní, donde Jesús tiene una oración ya intensa, especial, de una especial unión con su Padre, suplicándole la ayuda ante la pasión que se le venía encima. Entonces sí, que se pone de rodillas y se postra, pero la postura de oración normal del hebreo es en pie. Es la postura de la noche de la Pascua. La Pascua la comeréis con la cintura ceñida, de pie, con el bastón en la mano, o sea, a punto de preparados para que en cuanto Dios pase, verle que pasa y ir detrás, salir de Egipto, ¿no? Esta es la postura orante. Y cuando ya está en pie, cuando Ezequiel está en pie, entonces Dios le habla y le envía a llevar sus palabras a Israel, le escuchen o no le escuchen, dice el profeta en la lectura del profeta, porque son un pueblo rebelde. Es decir, el profeta ha de hablar a tiempo y a destiempo, tenga acogida o no tenga acogida, porque lo importante es que la palabra de Dios resuene, llegue a todos los oídos. Y luego el acogerla o no está en la libertad de cada persona. Ni siquiera Dios puede violentar esa libertad. Por eso dice, te escuchen o no te escuchen. No dice Dios, les voy a obligar a escuchar.
sino que con toda delicadeza tú ve y llévales mis palabras, te escuchen o no, porque son un pueblo rebelde. ¿A qué rebeldía se refiere Dios cuando dice son un pueblo rebelde? Para verlo tenemos que ir al paralelo de esta lectura, que es Ezequiel 12:2. Este paralelo aparece al margen derecho de la Biblia de Jerusalén, que nos aclara muy bien. Dice, hijo de hombre, tú vives en medio de una casa rebelde. Tienen ojos para ver y no ven, oídos para oír y no oyen, porque son una casa rebelde. Es decir, se comportan como los ídolos de los gentiles, tal como dice el Salmo 135, 134. Hablando el salmista de los ídolos, dice, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, no hay aliento en sus bocas. Pues este pueblo parece que es como de piedra, como los ídolos a los que veneran. Es decir, en vez de ser en su vida imagen y semejanza de Dios, han adoptado la postura en la vida que tienen los ídolos, a los que están adorando. Fijaos si no es importante dejar de adorar a los ídolos, para que vaya desapareciendo de nosotros el hombre viejo, que tiene ojos y no ve, que tiene orejas y no oye. Ser casa rebelde es lo mismo que decir viven como los gentiles y sus ídolos. No tienen vida, porque la vida la da Dios. No tienen vida ni en sus bocas, ni en sus ojos, ni en sus oídos. Están muertos en todos los sentidos. Y necesitamos que Dios vaya resucitando nuestros ojos, resucitando nuestros oídos, resucitando nuestra boca, llenándola de vida y de palabra de Dios. Por eso que ellos tienen muertos los sentidos, cerrados a Dios, van a perder la tierra y el templo, que son los dones que Dios les ha dado. Van a ser llevados al exilio. Cuando llega el exilio es el capítulo 3 de Ezequiel, La Iglesia en este domingo nos proclama Ezequiel 2. Todavía no se han ido al exilio. Todavía Ezequiel está anunciándolo, está como avisando de parte de Dios. Antes de ir al exilio, Ezequiel comerá el volumen de la Torá que Dios le dio y luego, es decir, come las palabras de Dios y luego va a decir a este pueblo cautivo. No importa que no le escuchen, porque la misión del profeta no es tener éxito. Y eso se nos tiene que meter bien, bien a fondo, porque todos los medios de comunicación, todos los mensajes que nos llegan de nuestra sociedad es todo lo contrario. Tú intenta tener éxito en todo, aunque sea pisando al vecino, aunque sea denigrando al otro, aunque sea eliminando al que parece que va por delante de ti. Pero la misión del profeta no es tener éxito, por eso Jesús será tenido como profeta, no va a tener mucho éxito. Su misión es entregar al pueblo la palabra de Dios. Y es lo que hace Ezequiel y es lo que hace Jesús. Luego lo veremos en el Evangelio. Porque la primera lectura y el Evangelio siempre van unidos. ¿Para qué tiene que ir Ezequiel a entregar a este pueblo la palabra de Dios? Para que no se desesperen en el exilio. Porque el hombre es débil. En el sufrimiento
sucumbe siempre. El único que es fuerte es Dios. Por eso necesitamos la palabra de Dios, que fortalece, que nos sostiene por dentro, que nos hace seguir avanzando y luchando en la vida, adelante, sin quedarnos de piedra mirando para atrás, sino siempre mirando hacia adelante, hacia la meta a la que Dios nos conduce. Necesitamos que un profeta se alce la voz y nos traiga la palabra de Dios para consolarnos. Si no, enseguida vivimos desconsolados, desconcertados, desalentados, y que nos vaya atrayendo de nuevo hacia Dios y hacia su alianza. Por eso cada uno de los bautizados somos profetas. Necesitamos primero ser consolados, como el profeta Ezequiel, y después llevar este consuelo al mundo entero, a todos los que nos rodean, a los que estén cerca y a los que estén lejos. Que el mundo está necesitado del consuelo de Dios. Tiene migajas de consuelo de los ídolos que se han buscado o que nos hemos buscado, pero que no sacian esa sed de plenitud que necesita el corazón humano. Por eso, después de esta primera lectura, cantaremos el Salmo responsorial 122, 1-4, que dice en el antífona: nuestros ojos están en el Señor esperando su misericordia, porque no buscamos el éxito en la misión que tenemos en la vida cada uno de nosotros. El que tenga la misión en su familia, pues en la familia; la que la tenga una misión en la parroquia, pues en la parroquia; la que lo tenga en la comunidad, pues en la comunidad, en el grupo de laicos, en donde sea. Allí donde Dios te haya encomendado una misión, nuestros ojos fijos en el Señor, nunca buscando el éxito, nunca mirando nuestro ego eh, para esperar el aplauso de los demás, para estar como centrado en los intereses humanos, en la eficacia humana, atentos a los cálculos mezquinos que siempre hacemos. ¿Esto merece la pena que lo haga o no? Si no tiene fruto. Cuando es enviado Ezequiel, no dice: ve y dile esto a mi pueblo que vas a tener mucho fruto. Dice: ve y dile esto a mi pueblo, te escuchen o no. El fruto lo da el Señor. Eso no depende de nosotros. Nosotros esperamos en la misericordia de Dios, es decir, en su capacidad de generar vida nueva en medio de la muerte. Eso quiere decir que esperamos su misericordia. Esperamos que en medio de nuestra muerte Él genere una vida nueva. En medio de nuestro cansancio, Él genere un descanso de manera que nos haga de nuevo remontar, de nuevo levantarnos y caminar. Esperar en su misericordia es esperar en su capacidad de abrir el oído endurecido por los reveses de la vida. Ya estoy cansada de ser la que siempre perdone, de ser la que siempre aguante, de ser la que siempre salva de las circunstancias, saca las castañas del fuego. Y esto nos endurece. Decir esto nos endurece el corazón. Pero Dios tiene capacidad de abrir nuestro oído endurecido. Esperar en su misericordia es esperar en su capacidad de dar un corazón de carne, cuando nosotros ya nos hemos vuelto indiferentes.
Ya ni padecemos, ni sentimos, ni padecemos, ni nada. Parece que nos hemos instalado en una indiferencia por miedo a sufrir. En el Salmo vamos a rezar diciendo, confiamos en el Señor. Nuestra vida está anclada en su misericordia. Por eso podemos seguir adelante en medio de las dificultades. Y después del Salmo responsorial, doy un salto y voy al Evangelio porque está en íntima unión con Ezequiel. Al final de la clase de hoy veremos la segunda lectura que algo tiene que ver, con todo este tema del profeta. Pero Marcos 6, 1 al 6 está en relación directa con Ezequiel. Jesús ha curado a la hemorroísa, ha levantado de la muerte a la hija de Jairo y ahora ha ido a Nazaret. Nazaret es su ciudad, donde ha vivido y crecido todos estos años. Y al llegar el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga. Fijaos, esta expresión puede parecer que no tiene mucha importancia. Lo importante es que vayamos a lo que Jesús está haciendo, etcétera. Pero esta introducción es importantísima para que veamos en el ambiente donde se desarrolla este evangelio. Para un hebreo, la fiesta mayor es el sábado, no la Pascua. El sábado que significa, esa palabra, sábado, significa cesar, reposo, descanso. Y se celebra cada 7 días. Es una fiesta por todo lo alto. Correspondería a nuestro domingo, donde nosotros ya no celebramos solo la salida de Egipto, sino la muerte y la resurrección de Cristo como memorial, haciéndolo, actualizándolo. Ellos también lo actualizan la salida de Egipto, pero no sé si para nosotros tiene tanto peso. A un hebreo tú le preguntas cuál es la fiesta mayor, te responde el sábado. Es como si no pudiera respirar la semana entera si le ha faltado el sábado. Se inicia el sábado con la puesta del sol del viernes y dura hasta la aparición de las 3 primeras estrellas del sábado. Jesús es hebreo, está viviendo el sábado. No tiene el sábado nada que ver con el descanso de fin de semana de nuestras ciudades, pero nada absolutamente. Es un cesar para reconocer hasta físicamente que yo no construyo la vida, que Dios es quien crea y recrea nuestra vida. Por eso yo ceso, mis manos paran. Han estado trabajando por la vida durante toda la semana y el sábado paran. Así lo vivía Jesús. Y los hebreos entran en el descanso para ser reconstruidos por Dios y su palabra en este día, porque durante la semana el edificio que ellos son, templo de Dios, se ha ido desgastando por la aceleración, por las preocupaciones, por la agitación, se ha ido destruyendo el templo de Dios. Y el sábado Dios lo reconstruye. Por eso es la fiesta mayor, porque yo, si no soy reconstruido el sábado, no puedo vivir durante toda la semana. No puedo vivir como templo de Dios. Por eso el sábado hay un trabajo enorme, un trabajo interior grande, de apertura y de acogida a la palabra de Dios en cada sábado. Sería algo así como el Vacare Dei de los monjes primitivos. Cesar, descansar en Dios. Jesús también
Es más, Jesús es rabí, los rabís tenían obligación de escrutar la palabra durante la noche, sobre todo la noche del sábado. El Evangelio de hoy pone la vida de Jesús y su enseñanza a la luz del sábado, en la línea de ser parte de la obra recreadora de Dios en su pueblo. Dios está recreando a su pueblo en ese sábado con la enseñanza de Jesús. Porque en el sábado todo cesa para oír exclusivamente a Dios y su enseñanza. Y Jesús está enseñando en la sinagoga de Nazaret aquel sábado, está actualizando para sus paisanos el poder creador y salvador de Dios que reconstruye el templo que nosotros hemos destruido. En el paralelo de este evangelio, en Lucas, que también aparece en la sinagoga Jesús, es Lucas 4, 16 al 30, que lo podéis también poner en paralelo y escrutar. Dice que Jesús se desenrolló el rollo de Isaías y se puso a explicarlo. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha enviado, etcétera. Es lo que también vivió Ezequiel. El Espíritu del Señor se posó sobre él y lo puso en pie y le dijo, come este rollo, toma estas palabras, las palabras que yo te diga, llévalas a mi pueblo, te escuchen o no. Es lo mismo, se está cumpliendo todas las profecías anunciadas en el Antiguo Testamento, absolutamente todas, se están cumpliendo en Jesús, encarnadas en Él. Durante este día del sábado se recibía, os voy a decir otra palabreja que no importa, no hace falta que os la quedéis, ¿eh? Es solamente para que veáis la importancia del sábado y la importancia de que Marcos diga, era sábado y Jesús fue a la sinagoga. Es decir, estábamos en este ambiente y Jesús entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Durante este día se recibía lo que se llama la Neshamah Yeterah. Significa alma suplementaria, un plus de Espíritu Santo, si queréis, algo más de Espíritu que se recibía como don de Dios y que se trataba de una capacidad mayor de apertura a la vida de Dios. Esta alma suplementaria que todavía los hebreos reciben cada sábado en sus celebraciones del sábado, este alma entraba cuando la mujer hebrea encendía las lámparas en la casa para iniciar la fiesta del sábado, porque esta alma suplementaria es luz de Dios. Algunos rabinos dicen que es un aumento de vida espiritual, porque todo ha cesado y en el sábado se puede vivir una vida espiritual más intensa. No hay preocupaciones, todo ha cesado por dentro y por fuera, entonces me puedo dedicar más a Dios. Otros rabinos dicen es este Espíritu Santo que todos tenemos dentro, que Dios al crearnos nos dio, emerge durante el sábado. Y la mujer es la que ayuda a que emerja este Espíritu Santo con el lucernario. En este ambiente festivo y espiritual, un poco os lo he explicado detenidamente porque me interesa que gustéis un poco del ambiente que Jesús estaba viviendo. Entonces, en este ambiente, escuchan los paisanos a Jesús en la sinagoga, esperando recibir el aumento del soplo de Dios, este alma suplementaria, y ser recreados como cada sábado. Pero como no están viviendo de verdad el sábado,
como no están viviendo en la apertura a Dios y a su palabra, que solo se han quedado en los ritos, estaban en sus razonamientos al Hijo de María. Pero ¿quién es este? ¿Qué sabiduría es esta con la que habla? Dirá el Evangelio. Pues no los conocemos. Es el Hijo de María, el hijo del carpintero. Ante la sabiduría con que Jesús enseña, reaccionan con preguntas de desconfianza. ¿De dónde saca todo esto? Dice el Evangelio. Y entonces Marcos subraya la misión profética de Jesús, que se une a toda la cadena de profetas de su pueblo y pone en boca de Jesús esta frase: no desprecian, con dolor me imagino, Jesús diría, no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. Literalmente esta frase es: no hay profeta desprestigiado, es decir, sin aprecio, sino en su patria, entre sus parientes y en su casa. No sirve de nada cumplir ritos vacíos, porque viene Dios en persona a hablarnos y se nos pasaría, como se les pasó a los paisanos de Nazaret. La falta de fe que viene por la verdadera escucha de la palabra, verdaderamente recibir ese alma suplementaria, ese don del Espíritu Santo. La falta de fe, de confiar en Jesús y en el don que tenía de enseñar con sabiduría, de sanar, de sostener a los desvalidos, de consolar, el don que tenía de dar luz a los ciegos, es lo que pone una muralla y ata las manos de Dios. Dice Marcos, no, el Evangelio no pudo obrar allí ningún milagro. La palabra milagro es dynamis en griego, en el texto griego. Es decir, no pudo realizar ninguna obra del poder de Dios, del dynamis de Dios. Y aún así, al final del Evangelio, Jesús no se detiene ante el rechazo. Fijaos qué sano el espíritu con el que se relacionaba con sus paisanos. No se detuvo ni se paralizó ante la incomprensión y el rechazo. No devolvió mal por mal, sino que, dice el Evangelio, siguió recorriendo las aldeas enseñando. Es decir, siguió amando a sus paisanos, enseñando a ver si la palabra de Dios llegaba a tocar sus corazones endurecidos. Y aquí es donde entronca el Evangelio con la segunda lectura, que es segunda de Corintios 2, porque aparece San Pablo en la segunda lectura hablando a los hermanos de la comunidad de Corinto y diciendo: yo, para que no me engría, Dios me ha dado un aguijón en la carne. La carne, sar, en el texto griego significa el hombre completo, la humanidad completa de cada ser humano. No se refiere a los sentidos, ¿eh? No se sabe si es una enfermedad o a qué se refería concretamente. Es un aguijón, algo que le hace sufrir en su humanidad completa. Y aunque le he pedido a Dios que me la quite, me ha dicho:
te basta mi gracia, mi fuerza, mi dinamis se realiza en la debilidad. Solo la gracia de Dios es suficiente para que en la debilidad es una palabra griega, asceneia, que significa incapacidad. No es que se refiere aquí al pecado, sino a la incapacidad humana por ser de barro. No tenemos control sobre todo, no lo podemos todo, no podemos salir de todo. Estamos limitados. Hay en nosotros siempre alguna incapacidad. Pues en medio de esta incapacidad es que, es más, necesitamos esta debilidad, esta incapacidad para que se pueda desplegar la fuerza de Dios en nosotros. De manera que no nos engriamos, que no nos exaltemos sobre nosotros mismos, como San Pablo. ¿Por qué? Porque el que se engríe se queda lejos de Dios. No es que Dios no se quiera acercar a él, es que la soberbia le aleja. Es aquí donde se entronca con el Evangelio. Dios realiza su dinamis, su poder en la debilidad. Jesús no pudo realizar ninguna obra de la dinamis, ningún milagro, ninguna obra del poder de Dios, por su incredulidad. Por eso, y aquí ya terminamos, todo este domingo 14 del tiempo ordinario es una llamada a cesar para abrirnos a la escucha de la enseñanza de Dios y que no atemos las manos de Dios, que Dios pueda actuar en nosotros, reconstruir nuestra vida de domingo en domingo, levantar nuestro ánimo, levantarnos de nuestros bloqueos, de nuestras parálisis y hacernos caminar hacia Él. Siempre renovados, nunca anclados en lo viejo, siempre renovados hacia adelante, siempre abiertos a la gracia de Dios. Bien, y con esto terminamos nuestra clase de hoy, nuestra